Entre verdes prados y bosques, a pocos kilómetros de la Puebla de Bolívar, en una ladera del Monte Oiz, se encuentra desde el siglo X la primera y única colegiata de Vizcaya, hoy monasterio de monjes cistercienses. Fue un importante enclave del Camino de Santiago por la costa, y los peregrinos actuales, como los de antaño, pueden acceder a su recinto por los restos de una calzada romana que pasaba por el lugar. En el conjunto del actual monasterio de Cenarruza destaca la iglesia del siglo XIV en sus orígenes, aunque con muchas remodelaciones. La actual tiene un estilo gótico que se puede fechar en el siglo XV. Es un edificio de sillería dotado de contrafuertes y un único arbotante volteado sobre un pórtico de carpintería de 1560. El pórtico tiene curiosas tallas en sus vigas y protege la portada abocinada de 1500. Está resuelta en arco apuntado, coronada con un tímpano que presenta un Cristo Majestad, mostrando las llagas del resucitado, flanqueado por dos ángeles músicos. La iglesia presenta una sola nave, la típica planta salón del País Vasco. Solo dos capillas laterales en el lado izquierdo rompen su estructura. La bóveda responde a un gótico tardío y está bellamente atravesada por todo un conjunto de nervios que dan seguridad a los inconvenientes que ofrece su anchura. Confluyen todos en claves decoradas con imágenes de Cristo, la Virgen, los apóstoles y estrellas. El ábside nos ofrece un conjunto de 3 retablos del que destaca en central del siglo XVI. A su lado aparecen sendos retablos barrocos del siglo XVIII. Uno de ellos recoge en su hornacina central una talla de la Virgen del Rosario, obra de Carmona, que se culmina con un cuadro de San José. El otro, una de San José, que se culmina igualmente con un cuadro de la Inmaculada. Volvamos al retablo central de escuela flamenca y uno de los primeros de estas características del señorío de Vizcaya. Su base responde a una reforma barroca con 3 esculturas bajo arco de medio punto: San Roque romanista, San Antolín del siglo XVIII y San Bernardo recientemente colocado. Sobre él una pradela con relieves de los apóstoles y la Virgen. Está dedicado a la Asunción de la Virgen, que aparece representada en su talla central. Bajo ella, la pequeña y hermosa talla del siglo XIV que representa a la Virgen sedente de Cenarruza. En las calles laterales, 4 tablas pintadas de la Virgen María: la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos. Se completa el retablo con un ático coronado por un calvario. Al lado del presbiterio, cerrado por una hermosa verja plateresca, se encuentra la capilla construida en 1550 por el abad Diego de Irusta, uno de los grandes abades de la época de la colegiata. Diego de Irusta, abad de Cenarruza desde 1514 hasta 1552, fue el más significativo de la época de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, promocionando el hospital y la hospedería de la colegiata. Tuvo relación con Guillot de Bográn, imaginero y escultor flamenco que se estableció en Bilbao. Como fruto de esta relación, cuenta Cenarruza con 2 conjuntos escultóricos de gran valía. El sepulcro presenta la figura del abad orante con sobrepelliz y alba.
Tras él, Santiago Peregrino. Dicen que en su tiempo llevaba la mitra que un día renunció el abad. El otro es el retablo de Nuestra Señora de las Angustias, que da nombre a la capilla. En él se alberga la historia de la Quinta Angustia, destacando sobre un fondo de paisaje convencional. La capilla lateral de la nave fue construida como recinto funerario de los Múgica. Es actualmente la capilla del Santísimo en un tabernáculo del siglo XVI con un hermoso Ecce Homo en relieve. Dispone la iglesia de un pequeño órgano para uso cotidiano y una imagen vestida de Nuestra Señora. El suelo, entablado con las tapas de sepulturas que reproducen el encajonado del cementerio del siglo XVIII, oculta los orígenes de Cenarruza. En las excavaciones se detectaron los restos de 2 iglesias y 2 necrópolis. La parte trasera de la iglesia ofrece un coro construido en el siglo XVI. Sobre él se encuentra la sillería de la época, muy sencilla, y la pieza clave, el órgano. Es un instrumento del siglo XVII construido por Francisco de Echevarría. Se trata del órgano más antiguo del País Vasco y uno de los más antiguos de la península. Una última mirada al conjunto de la iglesia. Después de haber podido participar en la liturgia monástica, que se desarrolla cantada con melodías sencillas por los monjes cistercienses, continuamos nuestra visita. Colindante a la iglesia tenemos el claustro renacentista de 1560. Es de planta cuadrada y 2 pisos rematados por una cornisa de dentellones. Una vez serenado el espíritu, nos disponemos a abandonar el monasterio de Cenarruza. Dirigimos las últimas miradas al lugar que, según unos cartularios de San Millán de la Cogolla recogen, el día de la Asunción del año 968, un águila coronada hizo acto de presencia en la celebración. Volando muy bajo, se lanzó al osario del cementerio y cogió con sus garras una calavera. Alzó el vuelo y, llegado a la ladera de Cenarruza, la calavera se desprendió de sus patas mientras el ave seguía su vuelo. La fuerza emotiva del momento hizo que todos manifestasen su convicción de que era la señal de que en esa ladera debían levantar una ermita a la Virgen. Ahora continuamos nuestro camino por la vida, reconfortados por haber visto cómo continúa, gracias a la orden monástica del Císter, nacida en el siglo XI, un núcleo de espiritualidad que se originó en el siglo X en Cenarruza. Gracias sean dadas a Dios.